Muy bien. Muy bien, ya estamos en vivo a través de las redes sociales del Facebook y Zoom. Comunidad, buenas noches. Gracias por contactarse, gracias por ingresar a esta sala de Zoom con este hermoso tema que viene a continuación, comunidad. Muy bien, vamos a hablar de la nueva medicina germánica. Muchos de ustedes nos han solicitado ya hace un buen tiempo y llegó el día pues para presentar cuáles son los objetivos de la nueva medicina germánica, en qué se diferencia la nueva medicina germánica con la biodescodificación, para quién está dirigido la nueva medicina germánica, etcétera. Comunidad, todas las preguntas que ustedes quieren realizar, nuestra querida terapeuta, maestra, especialista en la nueva medicina germánica, Carolina Alzamora, está presente. Carolina de Zamora, ella es bióloga de profesión, entonces conoce toda la parte científica, ¿no? Del otro lado, ¿no? El otro lado de la parte médica, científica, para integrar esos conocimientos con la medicina germánica. Y es especialista, también maestra en flores de Bach. Estudiosa constante, Carolina Zamora, más de 7 años de experiencia en todo el mundo de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Carolina, te damos la más cordial bienvenida a la familia Cetín. Después de 1 año y medio aproximadamente, retomamos con la formación, con el curso, ¿no? De la nueva medicina germánica y por supuesto comunidad, ya que la primera promoción, un gran éxito, éxito con la participación, por supuesto, y todo el conocimiento de Carolina Zamora. Carolina, gracias por estar presente. Guadalupe, a vuestro servicio. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida yo, en realidad, bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Un placer y un honor y un gran gusto. Muchísimas gracias, Carolina. Es mutuo, mutuo, mutuo. Bueno, querida comunidad, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a tener toda la libertad de preguntar, consultar a la profesora Carolina Alzamora, quien va a impartir el curso de 6 meses de la nueva medicina germánica, ¿sí? Todos ustedes que quieren hacer una preguntita, por favor, levantan la manito o escriben el chat, activen el micro y activamos el micro, como también pueden dejar sus preguntas por el chat. Pero antes de ello, yo voy a hacer algunas preguntas breves, sencillas, para ingresar a lo que es el mundo introductorio de la nueva medicina germánica. Muy bien, comunidad. Entonces, atención, comunidad. Esta es una oportunidad para que ustedes pregunten todo lo referente a esta maravillosa técnica, herramienta, estilo de vida que es esta filosofía, la nueva medicina germánica. Carolina, bien, vamos entonces a comenzar. Ujú. ¿Para quién está dirigido? No sé si llamarle esta herramienta, esta técnica, eh, esta forma de estilo de vida y conocimiento de la nueva medicina germánica. ¿Quién puede aprender la medicina germánica? Mira, en principio es para todo el mundo, ¿ya? Porque es que no podemos vivir sin saber este tipo de cosas. Es como cuando nosotros nos duele la barriga y sabemos si nos está doliendo de repente el estómago o el intestino, por ejemplo. Ahí sabemos que tenemos un estómago o que nos duele, si nos duele más abajo, sabemos que no es el estómago, que es en la zona de los intestinos, porque tenemos nociones de anatomía, ¿no es cierto? Em, y así sucesivamente, también sabemos, por ejemplo, que, no sé, algún tipo de dolor es por una cuestión interna o es más superficial, ¿no? Porque tenemos nociones de anatomía. Entonces, y también sabemos más o menos cómo funciona nuestra digestión, sabemos más o menos cómo funciona la circulación de la sangre, que hay un corazón, que hay venas y arterias y qué sé yo. Bueno, la medicina germánica es una ciencia, en este caso es empírica, igual que la anatomía, que la fisiología
que es tan básica como la anatomía y la fisiología. O sea, yo no puedo pasar por la vida sin saber cómo funciona mi cuerpo y de qué partes está conformado ese cuerpo. Y por eso todos en el colegio nos enseñan anatomía y tenemos nociones de fisiología, que si que es cuando comemos y masticamos, y el bolo alimenticio, y el quimo, y el kilo, y los jugos, y no sé qué, ¿no es cierto? Tenemos una noción y en anatomía también. La nueva medicina germánica tiene la misma categoría de ciencia básica, fundamental, porque es justamente la parte que le falta a la medicina convencional, digamos, para entender por qué nos enfermamos. Con la medicina convencional, la medicina, la microbiología, etcétera, etcétera, se entiende cómo, o sea, cómo funcionan, qué cosas pasan a nivel molecular, a nivel de los tejidos, el funcionamiento, qué pasa con el sistema nervioso, con las moléculas, qué hormonas están más altas, qué hormonas están más bajas. Se sabe por cómo es que ocurre la enfermedad. Se sabe a nivel microscópico de tejido, pero no se sabe por qué. Y es simple. El doctor Hammer lo descubrió y no es el único que descubre este tipo de cosas. O sea, las civilizaciones humanas de ancestrales de toda la vida han sabido a su propia manera conocer, reconocer por qué nos enfermamos. Ah, porque has tenido no sé qué cosa, el espíritu de tal y no sé qué. Porque esas eran palabras, digamos, que en su cosmovisión eran válidas para explicar las causas. Con el doctor Hammer llegamos a las causas también, pero desde una cosmovisión occidental. Él logra, digamos, materializar ese conocimiento que podríamos decir que ha estado siempre ancestral. En toda civilización ha existido el conocimiento de las causas de las enfermedades. En la única civilización en la que no se sabe por qué nos enfermamos es en la actual. Y bueno, este señor, el doctor Hammer, logra sistematizarlo y ponerlo en un lenguaje científico occidental actual, que básicamente lo que hace es relacionar las vivencias, la interpretación que se hace del mundo y de las vivencias desde nuestra psique, desde nuestra mente animal, y cómo esa vivencia es recibida por el cuerpo y cómo reacciona hacia esa vivencia. El cuerpo básicamente es eso. Y luego de allí, entendiendo cómo funcionan los tejidos, cómo funcionan los órganos, se sabe qué es lo que, qué síntomas se genera, qué modificación trae, y luego esa modificación la llamamos enfermedad. Pero como ya sabemos que es parte de un programa biológico, podemos de alguna manera entender lo que está pasando, cuál tiene que haber sido la causa, dónde la tenemos que buscar en la vida de la persona, qué es lo que hay que hacer. A veces no hay que hacer nada, a veces sí hay que trabajar en la mente o en la vida de la persona. A veces hay que apoyarle con alguna cuestión, algún soporte biológico, digamos, manejar el dolor, disminuir inflamaciones, para que pueda sostener un proceso y no haga una bola de nieve que cada vez los síntomas empeoren más. Es decir, hay un montón de cosas, un ámbito gigantesco de cosas que logramos entender o que de repente ya sabemos, pero no estamos seguros y con la medicina germánica todo encaja, ¿no? Entonces, la medicina germánica es una ciencia básica, así básica, tan básica que así como no hay terapeuta de lo que sea, pero persona que se dedique a la salud, que tiene que saber anatomía, tiene que tener nociones de fisiología, también tiene que saber medicina germánica, porque es biología, básicamente. Ujú. Excelente, Carolina, bastante claro, comunidad, con la respuesta a la introducción de Carolina Alzamora. Para las personas que se están integrando, recuerden que cualquier pregunta, consulta, duda que ustedes tengan, pueden hacerlo a través del chat o activar el micro que gustosamente Carolina, vamos a realizar este feedback, ¿sí? Esta conversación con cada uno de ustedes. Carolina, mencionaste al doctor Hammer. El doctor Hammer es el iniciador, descubridor de esta herramienta básica y fundamental que es la nueva medicina germánica. ¿Nos podrías mencionar
¿Cómo nace sí, la nueva medicina germánica con el doctor Hammer? Ujú. Sí, esa pregunta es fundamental. Lo que pasa es que este doctor, el doctor Rike Gerd Hammer, alemán, tenía cuatro especialidades médicas. Era médico general, ¿no es cierto? También era pediatra, también era radiólogo y también era psiquiatra. Y como su padre era pastor, creo que era luterano de esa religión, también era teólogo el doctor Hammer. Y también adicionalmente tenía estudios completos de la carrera de física pura. Entonces, era una persona que no veía el cuerpo humano, no veía el ser humano desde un solo punto de vista, sino que lo veía desde una amplitud de visiones, ¿no? Desde la psiquiatría, desde la parte espiritual, desde la parte física, desde la parte del médico general, desde ¿cómo se llama? La infancia, la pediatría, ¿no es cierto? La adultez, o sea, era una visión transversal, incluso incluyendo lo espiritual. Entonces era una persona sumamente inteligente, imagínate para tener varias especialidades, sumamente dedicado y y era tan bueno, tan genial que tenía, pues, era muy reconocido, em, tenía varios inventos, los tenía patentados, recibía copiosas utilidades a raíz de sus inventos, y hasta el día de hoy todavía algunos de ellos se siguen usando. Entonces él con esta idea, además así benevolente, no sé cómo llamarla, pero él quería abrir un hospital para pobres, para personas de bajos recursos en Italia, siendo el alemán. Entonces él estaba en Italia, estaba en Florencia, si no me equivoco. Bueno, la ciudad en realidad no importa tanto, pero uno de sus hijos, su hijo Dirk, él tenía cuatro hijos, jovencito, tenía como 19 años nada más en ese momento, estaba en un yate con sus amigos de la edad, ¿no? Y recibe un par de balazos de fusil de guerra que le disparan desde un par de embarcaciones más allá. Entonces el chico lo llevan al hospital, lo trasladan a Alemania, lo operan como 10 veces, le amputan una pierna, el chico queda hueso y pellejo, cada vez más desesperado, más preocupado, se baja de peso. El doctor Hammer estaba con él mañana, tarde y noche, después no lo dejan quedarse en las noches, ahí el chico empeora, se va en picada su situación, hasta que un día el doctor Hammer está con él y el chico Dirk fallece en sus brazos. Se le muere el hijo. Imagínate qué terrible. Dios nos libre. Y bueno, al poco tiempo, el doctor Hammer desarrolla un cáncer testicular y a su esposa también le viene un cáncer en el seno y en el ovario. Entonces era como que esto es coincidencia o acá está pasando algo más porque es como que se nos muere el hijo y a los dos nos pasan cosas en órganos relacionados con los hijos de alguna manera, ¿no? Bueno, él no se hace quimio, se opera, le hacen la amputación correspondiente, desarrolla una citis, en fin, se demora más de un año en recuperarse y luego regresa a trabajar, pero seguía con ese bichito allí que le decía, hay una relación entre lo que hemos vivido o fue coincidencia. Entonces, él regresa a trabajar al hospital de Múnich, de la Universidad de Múnich, y allí en el ala oncológica ginecológica, es decir, de mujeres con cáncer, había 200 camas y bueno, él como radiólogo en ese momento dice, vamos a ver, vamos a investigar a ver si hay alguna relación. Y comienza a revisar las historias clínicas de las 200 pacientes, conversa con ellas y resulta que en los 200 casos, en el 100% de los casos, todas las mujeres que estaban allí internadas con un diagnóstico de cáncer de algún tipo ginecológico, habían tenido alguna vivencia tan horrible en su propia vida como la que él y su esposa habían vivido al perder a su hijo. Entonces,
digamos que la probabilidad de que haya 200 coincidencias, es decir, de que hayan tenido cáncer y que justo antes del cáncer hayan tenido una vivencia horrible, eso podría haber sido coincidencia si hubiera pasado en un par de casos. Pero la probabilidad de que haya 200 coincidencias es cero, porque no hay manera de que haya 200 casos en los que haya una coincidencia. O sea, la probabilidad de que eso sea coincidencia es cero, no existe. Es una manera de demostrar que sus hallazgos son el que él encontró algo real. Entonces, em, él sigue investigando, si ahí está justamente el doctor Hammer ya mayor, ¿no? Y ese es su hijo Dirk, cuando estaba hospitalizado. Poco tiempo antes de morir, porque él creo que sobrevive alrededor de 4 meses, nada más. Imagínense 10 operaciones, una amputación. Entonces, con este hallazgo fue tan relevante que ya podía demostrar que existe una relación entre las vivencias y cómo el cuerpo reacciona ante esas vivencias. Y allí es cuando él establece la primera de las 5 leyes biológicas. La primera ley que se llama la ley de hierro del cáncer, que es decir, la ley que se cumple siempre en el cáncer, la ley de hierro, por eso, ¿no? Pero luego cambia a ser no solamente ley de hierro del cáncer, sino ley de hierro de las enfermedades. Lo que pasa es que él al inicio le llama ley del hierro del cáncer porque hace todos sus descubrimientos justamente en personas con diagnóstico de cáncer. Pero luego se da cuenta que no aplica solamente al cáncer, sino a todas las enfermedades en general, con algunas excepciones. Es decir, si te intoxicas, si te caes, si te rompes una mano, si te desnutres, ¿no es cierto? Ya eso que te hayas roto algo, que estés desnutrido, que tengas un síntoma por desnutrición o un síntoma por intoxicación, eso ya no es porque tu cuerpo ha reaccionado, sino que es efecto de la desnutrición, de la intoxicación, del golpe, ¿no es cierto? Entonces, esas son las excepciones para síntomas. Después, todos los demás, incluso los síntomas psiquiátricos, son causados por la manera como reacciona y el cuerpo se tiene que adaptar a situaciones del entorno, a vivencias que les son de supervivencia desde el punto de vista del cuerpo biológico. ¿Ya? El cuerpo hace modificaciones. No solamente nos asustamos, no solamente tenemos pesadillas, ¿no? No solamente existe el trauma, digamos, como se conversa en términos de psicología, sino que el cuerpo también se modifica, su manera de funcionar. Eh, Podemos producir más lágrimas, podemos producir más jugos gástricos, podemos tener osteoporosis, podemos perder la melanina en alguna zona y sufrir de un vitiligo. Todas esas son respuestas del cuerpo que desde el punto de vista de la biología son coherentes, porque son la respuesta a lo que se ha vivido, ¿ya? Y cada respuesta, cada síntoma que se genera, implica que el cuerpo haya tenido que interpretar las situaciones de una manera muy específica, ¿no? Porque una misma situación me puede generar una gran molestia, por ejemplo, pero a la vez también unas grandes ganas de separarme de esa situación. La gran molestia me puede causar un trastorno en el colon o una gastritis, pero las ganas de separarme me pueden generar un vitiligo, por ejemplo, o un eczema. ¿No? Entonces, cuando yo veo un vitiligo, yo sé lo que el cuerpo, cómo el cuerpo interpretó la situación. Cuando veo una colitis, también sé cómo el cuerpo interpretó esa situación. Y entonces, como terapeuta, yo sé lo que le tengo que preguntar a la persona, sabiendo cuándo comenzaron los síntomas. Yo sé que más o menos en esa época la persona tuvo que sufrir un problema. Y entonces ahí buscamos, ese problema todavía está activo, todavía la persona lo está sufriendo, todavía la sigue molestando, todavía sigue en peligro, ¿sí? Entonces hay que hacer algo, hay que tomar una decisión, hay que salir de allí, hay que, no sé, hablar con alguien, tomar una decisión, hacer algo para que esa situación problemática que me causa el síntoma, pues ya no exista. Pero muchas veces, en la gran mayoría de las veces, lo que va a pasar es que la situación original
a la cual el cuerpo reacciona y genera el síntoma, ya no existe, porque normalmente pasó cuando uno era niño. Pero ahora, ante situaciones nuevas, ante problemas diferentes, el cuerpo sigue reaccionando como cuando uno era niño. Entonces ahí ya podemos entrar con herramientas terapéuticas a resolver eso en la psique de la persona. Y bueno, con herramientas terapéuticas las que manejemos, ¿no? O sea, si manejamos hipnosis, si manejamos imanes, si manejamos homeopatía, si manejamos flores de Bach, si manejamos lo que sea que manejemos, lo podemos, sabemos cómo, porque ya sabemos cómo funciona eso, mezclado con la causa, se vuelve pues una cosa súper efectiva, así tal cual. Ujú. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Comunidad, si tienen alguna pregunta, recordarles que lo pueden hacer a través del chat o activar su micro. Carolina, estamos hablando la nueva medicina germánica como base fundamental de conocimiento, ¿cierto? Ujú. Considerando que estudia entonces la etiología, la génesis de una enfermedad. Así es. Ujú. Así es. Excelente. Ahora, mucho se dice y se confunde, y son mensajes que nos han llegado también, la diferencia, ¿no?, de la nueva medicina germánica con la biodescodificación, ¿no? Ujú. Coméntanos ello, Carolina. ¿Cuál es la diferencia? Porque si la biodescodificación también rescata los conocimientos de la nueva medicina germánica, es una herramienta que se aplica de una forma más actualizada, no es del doctor Hammer. Coméntanos, por favor, en ese sentido. Mira, em, la biodescodificación, como la bioneuroemoción, como la psicoinmunoneuro, no sé qué, porque hay varias ramas, se basan en los descubrimientos del doctor Hammer. La nueva medicina germánica es, digamos, ciencia pura, ciencia básica. Y luego, hasta donde tengo entendido, la biodescodificación, la bioneuroemoción y todas las bios adicionales, lo que utilizan es la nueva medicina germánica como herramienta de diagnóstico para saber dónde tienen que buscar el problema y luego aplicar las herramientas terapéuticas que tienen. Cada una específicamente tiene su propia herramienta, ¿no es cierto? Y que ellos la aplican, ¿no? Es como, ya digamos, es como, ¿cómo podríamos hacer un paralelo? Es que la nueva medicina germánica es ciencia pura y básica. Tú si quieres, yo si quiero, podemos agarrar de nuevo la nueva medicina germánica y luego inventarme yo mi propia bio, ¿no es cierto? Usando la nueva medicina germánica como base para el diagnóstico y luego le sumo hipnosis ericksoniana con flores de Bach y con, no sé, constelaciones familiares y con ese grupo de herramientas y con la nueva medicina germánica como base de diagnóstico, armo mi propia propuesta que no sé si es terapéutica, filosófica, no sé cómo encajarlas, ¿no? No sé bajo qué categoría ponerlas, pero va por ahí la cosa, ¿no? La ciencia básica es la nueva medicina germánica y las bios son cómo se usa la nueva medicina germánica con ciertas herramientas terapéuticas específicas, ¿no? Y también con algunos añadidos, ¿no? Porque lo que plantea el doctor Hammer él lo plantea en términos bien biológicos. Son tan biológicos la manera como él plantea las cosas que no solamente aplican a los seres humanos. Con nueva medicina germánica también se puede atender animales, porque todos tenemos, por lo menos los mamíferos, tenemos las mismas capas embrionarias, porque vamos a ver que también se toma en cuenta la embriología, el desarrollo embrionario. Entonces, los conflictos es cómo el doctor Hammer define la situación que va a generarme el problema, ¿no? Los conflictos biológicos, como están establecidos por el doctor Hammer en la nueva medicina germánica, son útiles para las personas de la sociedad occidental, para las personas de cualquier sociedad originaria, para animales, para todo. En cambio, en las bio, hasta donde tengo entendido,
es una mirada un poco más humana y un poco más occidentalizada. Me da la sensación, porque yo en realidad no conozco tanto de las bio, ¿ya? O sea, son válidas, tienen su propio ámbito de funcionamiento, pero como que ya trascienden un poco la biología y van un poco a la humanidad, si no me equivoco, a como yo lo he captado, porque he visto que cambian un poquito el, la descripción de los conflictos biológicos. El doctor Hammer las plantea en términos bien biológicos y acá ya siento, me ha dado la sensación, puedo estar equivocada, que la descripción de los conflictos ya son más como de sociedad occidental, ¿no? Entonces, estos conflictos de acá, como están descritos acá, como que ya no son tan universales. Son útiles, tienen su propio ámbito de acción, pero es distinto, ¿no? Las bio ya no son ciencia pura, sino son una mezcla de ciencia, de nueva medicina germánica y de herramientas terapéuticas, mientras que la medicina germánica es ciencia pura básica, descriptiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha causado? ¿Cómo va a evolucionar el síntoma? ¿Qué va a pasar en una semana, en dos? Y así. En cambio acá es más usar eso y herramientas terapéuticas adicionales, como lo veo, ¿no? Excelente, Carolina, porque nos comentan justamente en el chat que hay personas que ya han estudiando la biodescodificación, bioneuroemoción, y entonces sería ideal poder complementar también con el conocimiento básico desde la nueva medicina germánica. Sí, Entiendo que la nueva medicina germánica, Carolina, hace que el consultante, la persona, sea consciente de lo inconsciente, ¿cierto? Llevarle perdón, a un nivel perdón. No, a ver, consciente. perdón, no te escucho muy bien. Se entiende que desde la nueva medicina germánica hacemos consciente aquello que es inconsciente. O sea, Ujú. en ese descubrimiento que al doctor Hammer, al ver ese episodio de su hijo, hay algunas categorías, o sea, hay situaciones que van a sumar para que el doctor Hammer haya somatizado esa afección, o sea, cuáles son las circunstancias, cuáles son aquellas situaciones que suman para que una persona somatice de una manera tan importante como lo hizo el doctor Hammer y su esposa, ¿no? Entiendo que fue una noticia de sorpresa, ¿cierto? Hubo un impacto, o sea, ¿cuáles son los otros ingredientes para que afecciones serias se somaticen en Claro, la para que una persona? situación se convierta en algo que altera el funcionamiento del cuerpo. Sí. El doctor Hammer descubre que son tres condiciones que se tienen que dar sí o sí para que una situación vivida se convierta en algo, en el inicio de un síntoma, ¿no es cierto? Para que se convierta en algo en lo cual el cuerpo tiene que reaccionar y modificar su funcionamiento. Esas tres condiciones es que la vivencia tiene que ser dramática, inesperada y vivida en soledad. ¿Ya? En las clases explicamos bonito, a profundidad cada una de estas tres, porque no es simplemente así como lo estamos mencionando, ¿no? Obviamente tiene que ser dramático. Cuanto más dramático es lo que vivimos, el síntoma va a ser más intenso. La modificación va a ser más intensa porque obviamente el cuerpo lo está viviendo como algo, como un peligro tan importante, tan dramático, que tiene que modificar, hacer una modificación tan grande para poder resolver esa situación, ¿no? Entonces, perdón, cuando uno tiene un cáncer, por ejemplo, un sarpullido y un carcinoma de piel tienen el mismo conflicto biológico de base, es el mismo conflicto, pero uno es cáncer y el otro es un sarpullido. ¿Qué hace que uno sea cáncer y el otro no? La intensidad del conflicto, que sea tan fuerte lo que he vivido que la modificación es tan potente, tan fuerte. ¿No? Por eso, en el caso del doctor Hammer, él desarrolla un cáncer en el testículo, ¿no? Em, Porque la vivencia de perder a su hijo, de que se le escurra, de que no, de las manos la vida de su hijo, de no poderlo mantener con vida, siendo el médico, teniendo todo el conocimiento, todos los medios, imagínate la terrible em,
hace que su cuerpo reaccione y quiera reponer a ese miembro del clan que se ha perdido. Y por eso desarrolla un tumor en el órgano reproductivo, igual que su esposa, en el ovario, y luego el seno está relacionado con nutrir, con alimentar para sostener la vida en la naturaleza, estamos hablando, ¿no? No en sociedad donde tenemos comida, tenemos, etcétera. Pero en la naturaleza, cuando un animalito está enfermito y hay una hembra que está dando de lactar, le puede dar de lactar también a ese, aunque ya no sea un bebé, para sostenerlo con vida. Entonces eso es lo que pasa también en nosotros, ¿no? Por eso aparecen este tipo de cánceres. Hay cánceres de seno que son para nutrir, para que se multiplican las células de la glándula mamaria y se pueda producir más leche. Y luego también hay otro tipo de cánceres que son más de los conductos y que son justamente para, no en el proceso de cáncer, sino previo al cáncer, antes de que se forme un cáncer de conductos, ha habido una ulceración de conductos, que justamente es como ya le perdí, se ulceran los conductos para que pueda salir la leche y no haya una infección, ¿no es cierto? Y luego cuando ya se repone de esa pérdida, porque hace las paces, recupera a la persona, porque se siente, bueno, ya terminó el duelo, se recupera de ese duelo, entonces toda la ulceración que hubo en el conducto se rellena. Y si fue muy intenso, va a haber una bolita que se va a quedar allí porque es tejido cicatricial, en el caso del cáncer de conducto. Entonces, así, cada, cada parte del cuerpo tiene una función normal que ante un conflicto biológico va a cambiar esa función normal por una especie de función en turbo, ¿no es cierto? Em, y no sé si eso respondió a tu pregunta. Me Sí, fui por sí, las ramas. sí, está súper, súper integral, Carolina. Justamente tengo un mensaje por WhatsApp. ¿Qué instrumento, qué material se aplica para la nueva medicina germánica? Hipnosis, preguntan, métodos de kinesiología. Gracias, Mayra, por tu consulta. Sí, muy bien. Es una pregunta bien interesante porque en terapéutica alternativa casi todos estamos familiarizados y utilizamos, ¿no es cierto?, los test kinesiológicos o el péndulo o, en fin, varias maneras de hacer diagnóstico. Mira, eso lo puedes adaptar a tu práctica, o sea, con nueva medicina germánica. Yo nunca lo he hecho, sinceramente. Sí conozco gente que lo hace, que dice esto es de endodermo, esto es de no sé qué, y utilizan. Yo no sé si es recomendable o no, sinceramente, porque yo me imagino que depende de la confianza que tiene cada uno con su herramienta, ¿no es cierto? O el péndulo, su test, no lo sé. Pero entonces, para responder específicamente qué tipo de herramientas se necesita para aplicar la nueva medicina germánica, básicamente es tu conocimiento. Es como aplicar anatomía. Tú sabes dónde está el estómago, tú sabes dónde están los pies, tú sabes dónde está el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, en medicina germánica también. Si tienes una gastritis, sabes que el conflicto es un conflicto territorial, de contrariedad territorial o de identidad territorial, dependiendo de ciertas cosas. O si tienes, no lo sé, miopía, sabes que la persona sufre de temores en la nuca que afectan a las retinas y así sucesivamente. O sea, es un conocimiento, ¿no? Eso. Entonces toca Excelente. estudiar, pero luego uno puede tener resúmenes. El doctor Hammer tiene tablas, las tablas donde Justamente hay podemos una consultar. pregunta similar, Carolina, si utilizan algún tipo de diccionario, lectura, de interpretación para cada afección. Nos consulta. Mira, claro, en biodescodificación le han hecho como que la vida más fácil, ¿no es cierto? Y hay Claro, varios sí. diccionarios de biodescodificación, pero que no son, digamos, 100% exactos con los conflictos como los define el doctor Hammer. Entonces, bueno, digamos, existe a la venta, eso hay que comprarlo directamente en la editorial del doctor Hammer, Amici Didir, que son las tablas biológicas
Aquí están todos los conflictos, solamente que no están en castellano, todo está en inglés o en alemán o en italiano. Lamentablemente no hay en español. Pero ¿qué hago yo, por ejemplo? Yo he estudiado y tengo mis cuadernos donde tengo el resumen, o sea, cada clase que yo he ido tomando a lo largo de los años, tengo todo anotado allí. Y entonces, y bueno, y también, aunque usted no lo crea, los videos, cuando, digamos, porque yo dicto clases y bueno, a los chicos de CETIN también tienen acceso a clases grabadas, los de la primera promoción. Entonces, o revisan en sus notas o revisan en los videos, porque está por, por tema, ¿no? Por palabra clave. Entonces, y se revisa allí. Pero lo más, o sea, es más, a mí me parece, o sea, yo lo que he usado siempre es mirar mis cuadernos, mis notas, llevar nota, ¿no? Y bueno, más importante todavía, nosotros les entregamos en CETIN, les entregamos el cuaderno de trabajo, que Excelente. son como 500 páginas más o menos de información donde está el contenido de la clase y tienen espacios para que uno como alumno pueda tomar nota justamente de la parte que tenemos que recordar, que es la parte de medicina germánica, el conflicto, los síntomas, cosa que es como una especie de práctica. Tomamos, prestamos atención en la clase, tomamos nota en nuestro cuaderno y después lo vamos a pasar en limpio al cuaderno de trabajo. Y ya nos queda como material de consulta para nosotros mismos. Ya después Ujú. cada uno puede ponerle sus post-its, sus banderitas, para que sepa, ¿no? Para poder buscar, tengo este conflicto, tengo este síntoma. Y bueno, también adicionalmente como herramienta, normalmente los alumnos que llevan clases conmigo participan en un chat grupal durante las clases y el chat se queda activo también. Entonces, cuando tienen dudas de algunos pacientes o de algo, me pueden consultar. Entonces, tenemos todas Excelente. esas ayudas. Pero Muy normalmente lo bien, ideal Carolina. sería que cada uno sepa bien, sí, Claro, claro que para no sí. depender de nadie. Sí, sí, por supuesto, y esa asesoría integral durante y posterior del curso comunidad. Hay una preguntita de Sandra. A ver, permítame aquí leerlo. Buenas noches, entendí que podemos fusionar varias técnicas, pero ¿cómo sé que estoy haciendo la nueva medicina germánica? Mira, medicina germánica significa anatomía, fisiología, significa si tienes un síntoma, ¿por qué te dio eso? Si tú quieres, pues, a ver, el doctor Hammer, ¿qué hacía hasta donde tengo entendido? Si identificaba que tienes un conflicto que lo tuviste cuando eras chico, por ejemplo, o aunque sea un conflicto reciente, el doctor Hammer te decía prácticamente que hagas un acto simbólico para resolver esa situación que está pendiente, esa situación que no está resuelta. Para tu cuerpo no están resueltas ciertas cosas y por eso tienes síntomas. Entonces, la solución, digamos, con medicina germánica pura es resuelve, modifica tu entorno para que ya no tengas que seguir viviendo las mismas cosas y dejes de tener síntomas. Si quieres hacer eso, eres libre de hacerlo, pero no sé a cuánta gente vas a poder ayudar, ya, porque es complejo. Además, la gente que es fanática de la nueva medicina germánica no toma ni medicinas ni nada para el dolor. Si quieres, ya no se toma un Panadol, ok, entiendo que el Panadol hace daño al hígado, qué sé yo, pero tampoco se pone un imán. Y conozco gente que ha dejado morir gente del dolor porque eso no es hacer medicina germánica. Y aquí no hacemos eso, Qué ¿ya? interesante. Qué Entonces, interesante lo que mencionas, sí, ¿no? Porque se ve mucho comunidad dentro de los instructores de la nueva medicina germánica a nivel mundial. Hay esa restricción, ¿no? Ser estrictos sí, en digamos que estos hay grupos. grupos, ciertos grupos, no, Hay grupos, digamos los que grupo de saben estudio. más no abandonan al paciente. Porque es más, los que están en contra del uso de cualquier medicamento o cualquier terapéutica adicional, porque yo he conversado con ellos y me lo han dicho en mi cara, me dicen, es que no todos tienen que sobrevivir. Oh, O sea, que el que no tiene la capacidad de resolver sus conflictos, que se muera, porque ese en la naturaleza no sobreviviría. Así tal cual me lo han dicho.
¿ok? Y yo no comparto esa, esa manera de ver las cosas, ¿no? O sea, si imagínate, o sea, ¿cómo vas a no poder aplicar nada porque no estás haciendo medicina germánica pura, digamos, o no estás haciendo súper estricto? Si el mismo doctor Hammer usaba corticoides, el doctor Hammer hacía actos simbólicos, y actos simbólicos es, no sé, Jodorowsky es, no sé, tiene su propia rama, ¿no es cierto? Claro. De terapéutica. Entonces, nada, perdón, me exalta un poco ese tema porque he visto varios casos. Es terrible tener una posición de fanatismo, ¿ya? El que quiera puede usar la medicina germánica y no tomar nada y ver qué le pasa, porque eso sí, todos estamos de acuerdo en que todos somos independientes en lo que hacemos, pero cuando tratamos a alguien, tenemos que decirle las cosas tal y como son. Si vas a usar la nueva medicina germánica tal y pura, sin nada más, vas a decir a la persona que se puede morir también, ¿ya? Que no todo es resolver el conflicto, que se puede morir también. En cambio, si tú trabajas con alguna terapéutica adicional para sostener el dolor, para sostener emocionalmente a la persona, las probabilidades de que salga de un caso grave se multiplican enormemente, ¿ya? Porque aquí no estamos hablando solamente de biología, no estamos hablando de que las personas están viviendo en el campo, en la naturaleza, estamos viviendo en una sociedad que no es biológica. Por lo tanto, y todo lo que tenemos grabado en nuestra mente no es biológico, es antinatural. Entonces, no podemos pretender que la naturaleza sola haga el trabajo de sanarnos sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de ayuda. Necesitamos ayuda, ¿ya? Entonces, por eso usar medicina germánica y nada más que medicina germánica no es suficiente, ¿ya? Eso es fanatismo, lamentablemente, y hace daño, mata gente, ¿ya? Entonces eso, perdón porque me exalto, pero es que es un tema muy, muy importante. Y bueno, y gracias, Sandra, Muy por traerlo importante. a la palestra, por traerlo ahí al, al foro para la discusión y Gracias, que queden gracias claras las Carolina cosas. gracias por tu apertura y de esa manera, como la mayoría de las personas que nos están viendo en este momento son terapeutas, están integrando diversas herramientas y al conocer ahora la nueva medicina germánica como fundamental, ¿no? Para el inicio terapéutico. Entonces, y viendo desde tu punto de vista aperturada, integrativa, genial, ¿no? Genial. Carolina, tengo una pregunta por interno. Buenas Ujú. noches. Hace 2 años a mi hija la operaron de un quiste torcido, perdió el ovario derecho y a mí me salió un tumor en el ovario derecho. Los médicos pensaban que era cáncer. Al final me operaron hace 3 semanas y me dijeron que tuve endometriosis. Perdí también el ovario derecho. ¿Qué significa desde la nueva medicina germánica? Muchas gracias. Ya necesitamos saber si esta señora, que tan amablemente está participando, es zurda o diestra, porque aunque usted no lo crea, para las personas zurdas y para las personas diestras, nuestra mitad del cuerpo derecho e izquierdo está relacionado con ciertas cosas. Es Para una, zurda. ya, perfecto. La hija Entonces, también. ¿perdón? La La hija hija también, también. ya, excelente. Para una persona zurda, sea hombre o mujer, la mitad derecha de su cuerpo reacciona ante situaciones simbólicas en las cuales participa alguna figura materno-filial, es decir, su lado derecho reacciona ante situaciones en las que sus hijos o hijas o su madre están participando de alguna forma. En el ovario, como el ovario tiene que ver con la reproducción, ¿no es cierto? Con la ovulación para poder tener más hijos, y por lo tanto para generar nuevos miembros del clan, cuando una mujer tiene quistes en el ovario, una mujer zurda tiene quistes en el ovario derecho,
o tiene quistes o incluso cáncer de ovario derecho, o endometriosis y el líquido endometrial está en el ovario derecho para mujer zurda, eso significa que esta mujer ha terminado un duelo por haber perdido a un hijo o hija, o a una madre o alguien equivalente a un hijo o a una madre para ella. Puede haber perdido una mascota, incluso también porque las mascotas para nosotros son como hijitos. O puede haber perdido una tía que le crió, o su propia madre, o puede haber perdido un ahijado, un sobrino. Por ejemplo, yo tengo clarísimo que para mí, para mi biología, mis sobrinos son como hijos, son figuras filiales para mí. Porque yo siendo diestra, cuando tengo algún tema con mis sobrinos, se me afecta el lado izquierdo, porque para las diestras, para las personas diestras, hombres o mujeres, su lado izquierdo es su lado madre-hijo. En el caso de los zurdos es al revés. Entonces, en este caso, con esta pregunta, ¿por qué tuvo este quiste en el ovario derecho? Porque resolvió un luto, por la pérdida de alguien, que no necesariamente es que esa persona haya muerto, ojo, es simplemente que le perdió, se rompió la relación y puede ser porque haya fallecido, puede ser porque se haya ido a vivir a otro lugar. Hay personas, es más, que viven las separaciones como pérdidas, como que ya perdió a la persona y luego después de un tiempo se reencuentra porque no fue una pérdida, o sea, la persona sigue viendo una relación y simplemente fue un distanciamiento físico. Y luego cuando se reencuentran y todo sigue normal, no pasó nada, resuelve ese conflicto biológico y le sale un quiste, ¿ya? Porque el quiste sale cuando uno resuelve, ¿ya? Eso, entonces, esa sería la respuesta para la pregunta. Y no sé si hay alguna otra preguntita acá en el Zoom o de repente por otro lado. Justamente la misma persona está Ujú. consultando, Carolina, gracias por la respuesta. Con Perdió mucho a su gusto. tía materna, muy querida, hace 3 años de leucemia. Ok. Y era como una especie de figura materna para ella. Sí, su tía materna, muy querida. Normalmente pasa así. Y eso quiere decir cuando le ha crecido el quiste, es cuando ya hizo las paces con esa situación. Cuando ya eso dejó de doler. O lo resolvió por completo y ya digamos, está en paz con esa situación, con la desaparición de su tía, o fue una solución parcial. A pesar de que sea una solución parcial, comienzan los síntomas de regeneración de tejido, pero uno comienza, sí, como es una solución parcial, uno comienza a tener recaídas en el conflicto y entonces comienzan a hacerse crónicos los síntomas de reparación en este caso. Entonces ahí podría haber crecido más allá de lo biológicamente esperado, digamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Con mucho Carolina. gusto. Muchísimas gracias, querida comunidad. Bueno, vamos a anunciar, Carolina, porque ya tenemos fecha del inicio de este curso formativo de la nueva medicina germánica en la modalidad presencial en la sede de San Borja. Iniciamos el jueves 6 de marzo. Ujú, Estamos a un mes, jueves 6 de marzo, duración de 6 meses, una vez por semana, todos los jueves, turno tarde, de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde, querida comunidad. ujú, La inversión, a ver, permítanme aquí colocar, ay Dios mío, que estoy mostrando, dame, aquí estoy. Bueno, aquí tenemos la inversión comunidad promocional es de 290 soles mensual, ¿sí? Mensual comunidad, entendiendo que la inversión mensual de este tipo de conocimiento sobrepasa, ¿no? Este importe, ¿ok? Y entendiendo también que la nueva medicina germánica en un
formato presencial no hay en Lima, ¿no? Entonces, con Carolina ya hemos brindado esta información el anteaño pasado y este año comenzamos la segunda promoción de la nueva medicina germánica en formato presencial. Entonces, Así es. comunidad, la promoción es de 290 soles mensual. Incluye el cuadernillo de anotaciones con imágenes y también cuadernillo de anotación de acuerdo a la clase vivencial, grupo privado de asesoría con Carolina para que ustedes realicen sus consultas, compartir y al final de los 6 meses de este curso de la nueva medicina germánica, tu diploma de reconocimiento. Es una enseñanza personalizada, paso a paso, está dirigido para todo público en general, terapeuta o no, médico o no, es para todos comunidad. Así Muy es, bien, porque esto Carolina. realmente lo necesitamos todos. En la crianza, por ejemplo, es bien importante conocer medicina germánica para no causarles conflictos a nuestros hijos y luego no causarles trastornos en la personalidad cuando somos muy estrictos. Ver cómo lo matizamos, por ejemplo. Excelente, excelente. Carolina, y justamente Sandra ya nos está comentando, sepárame un cupo, por favor. Sandra, Ah, bienvenida, Sandra. nos vemos ahí, Sandrita. Muchas gracias también por tu apertura al conocimiento. Muchísimas gracias, comunidad, por estar presente. Esta información está quedando grabada para que lo puedan volver a visualizar. De igual manera, Carolina, vamos a realizar los próximos Zoom para seguir conversando la nueva medicina germánica. Muchísimas gracias, Excelente. Carolina. Por favor, tus palabras de cierre. Bueno, este tipo de cursos son un poquito como quien dice una especie de misión, no sé si espiritual o misión de vida que tiene uno, porque em, realmente este conocimiento, no, o sea, no es inconcebible vivir con este tipo de conocimiento, sin este tipo de conocimiento, ¿no? Es trascendental para todos los aspectos de nuestra vida, incluso para cosas que no están relacionadas con la salud. También cuando vemos la parte de las constelaciones cerebrales, la parte de psiquiatría, también nos permite, además de entendernos a nosotros mismos, entender por qué mi pareja, mis hijos, mi jefe, no sé, las relaciones, lo que va pasando, vamos entendiendo qué va pasando ahí. Podemos, o sea, esto es como quien dice la puerta de entrada, es una de las tantas puertas de entrada, pero es una gran puerta de entrada a temas espirituales, también, ¿no? De comprensión, de autoconocimiento. En fin, o sea, es algo que no tiene precio. Es algo bien importante y que si no lo pueden estudiar con nosotros, estúdienlo por su cuenta, porque realmente es trascendental conocer esto. No solo de tu conocimiento, es más también de protección, porque a veces pasan cosas en la vida, en la sociedad, que si no sabemos bien, no tenemos las cosas bien claras, caemos en ciertas manipulaciones que nos hacen daño a nosotros, que le hacen daño a nuestros hijos, en fin. Con eso me gusta, eso sería mi palabra finales. Excelente, muchísimas Muchas gracias, gracias. Carolina. Gracias, yo lo veo espiritual, dice Sandrita, Ritma. Millones de bendiciones, ya va a escribir para registrarse. Excelente comunidad, nos vemos. Somos 18 personas que estamos en este momento. Bueno, hace pocos minutos más de 25 personas, pero entiendo que recibieron toda la información, comunidad, para dar inicio a esta segunda promoción de la nueva medicina germánica. Muchísimas gracias, Carolina. Nos estamos viendo próximamente. Gracias, 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 comunidad. Nos vemos entonces.